Lo que vamos a ver en esta oportunidad son las leyes de las ondas electromagnéticas, también llamadas leyes de la fotometría. Todas estas leyes pretenden calcular, en su mayoría, específicamente cuál es la intensidad del haz luminoso cuando éste impacta sobre una superficie. Y para la utilidad dentro de nuestro campo, específicamente sería qué incidencia tiene o intensidad tiene el haz luminoso cuando impacta sobre la superficie que nos ofrece el paciente. Vamos a verlo primero desde el punto de vista físico, vamos a dar la definición y después haremos una pequeña experiencia que espero que resulte, ¿sí? Para que nosotros podamos notar cuál es el efecto que provoca sobre las distintas superficies. En una primera instancia, lo que vamos a tomar la primera ley, que es la ley del inverso del cuadrado de la distancia. La ley del inverso del cuadrado de la distancia nos dice que la intensidad es directamente proporcional a la intensidad inicial e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Vamos a tomar esta pizarra y vamos a hacer incidir sobre ella la luz de esta linterna. Si ustedes se fijan, en primera instancia, mientras más la acerco, ¿sí? La superficie de impacto va a ser menor porque el haz no se va a difractar tanto. En cambio, mientras la alejo, la superficie va a ser mayor. Pero ¿cuál va a ser la diferencia entre ambos? Que la intensidad luminosa, mientras más lejos yo la aplique, va a ser menor que si yo la aplico más cerca. En el segundo caso tenemos la ley del coseno de Lambert. La ley del coseno de Lambert nos dice que la intensidad es directamente proporcional a la intensidad inicial por el coseno del ángulo que forma. Específicamente nos dice que va a haber mayor intensidad si el haz luminoso cae en forma perpendicular que si cae en forma oblicua. Vamos a llevarlo a otra posición para que lo podamos visualizar. De esta forma tenemos, ¿sí?, una aplicación perpendicular en la cual ustedes pueden ver que hay mayor intensidad, pero si yo lo angulo, vemos que la intensidad decrece, ¿sí? Otra de las leyes es la ley de Bunsen-Roscoe. La ley de Bunsen-Roscoe dice específicamente que la intensidad por el tiempo al cuadrado es igual a una constante. En ese caso, la constante es el efecto que le queremos dar con la radiación a nuestro paciente. Específicamente, entonces, si pretendemos que siempre sea el mismo efecto, las variables de nuestra aplicación dependerán de la intensidad y del tiempo. Por ejemplo, si yo tengo un paciente al cual le tengo que aplicar nuestro haz de luz sobre una superficie pequeña como es la mano, acercaremos porque la superficie que vamos a cubrir es mucho menor, ¿sí? Pero al ser menor la distancia, tenemos que tener en cuenta también la ley del inverso del cuadrado de la distancia, en el cual nos dice mientras más corto, mayor intensidad, por lo cual el tiempo que yo le voy a aplicar va a ser menor. En el caso de que la superficie que yo voy a cubrir con este haz luminoso sea una superficie mucho más grande, por ejemplo la zona dorsolumbar, voy a tener que alejar el foco luminoso, ¿sí? Y al alejarlo lo que pierdo es intensidad. Entonces, para tener el mismo efecto que íbamos a tener en mano, lo que voy a tener que aumentar es la cantidad de tiempo a la cual voy a exponer este paciente a esta radiación. Finalmente tenemos la ley de Grutus-Draper, que dice que solo es eficaz la radiación absorbida. ¿Qué quiere decir esto? Va a tener efecto sobre los tejidos aquella radiación que impacte sobre ellos y el tejido tome esa energía y la pueda transformar. Para ello,
tiene que estar la zona expuesta, porque si colocamos un elemento que la cubra, la que va a absorber la radiación es ese elemento y no la superficie corporal. Eso es claro cuando nosotros, por ejemplo, estamos expuestos al sol y la radiación ultravioleta, que es la que queremos que incida sobre nosotros para broncearnos, nos quema, nos broncea en las zonas expuestas y en las zonas que están cubiertas por ropa o por la malla, por ejemplo en el verano, no realizan ese efecto. ¿Por qué? Porque principalmente el elemento que absorbió esa radiación fue la ropa o la malla.